¿Cómo es una fuente de 4? Esta, ¿de acuerdo? Entonces, un 4 es simplemente lanzar la bola de una mano a la misma mano con altura 4. ¿De acuerdo? ¿Qué es un 5? Un 5 es un lanzamiento de una mano a otra a una altura 5, un poquito más alta, ¿de acuerdo? Exactamente igual al 3, como si jugara una cascada de 5 bolas. ¿Qué es un 6? Lanzar una bola de una mano a mi misma mano a una altura 6, como si jugara una fuente de 6 bolas. Entonces, si se dan cuenta, los números pares, desde el 2, pues los números pares siempre van a ser fuentes, es decir, lanzar de una mano a una misma mano, y los impares van a ser lanzar de una mano a otra mano, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya tenemos más o menos la representación de eso. Entonces, tenemos números. ¿Esos números qué son? Son secuencias que se pueden repetir perpetuamente. ¿Listo? Vamos a ver algunas secuencias entonces. El shower, que fue el que ya hicimos, ¿de acuerdo? No, primero es la cascada. La cascada, que fue la que ya vimos, es 333. ¿Por qué quiere decir 333? Cada número representa una mano. El primer número es una mano que puede ser la izquierda o la derecha, que ¿qué va a hacer? Va a hacer un lanzamiento de 3, es decir, voy a lanzar una bola a altura 3 hacia la otra mano. El siguiente, ¿qué es? Otro 3, le toca ahora la mano izquierda va a hacer un lanzamiento de altura 3 hacia la otra mano, y así sucesivamente. Para resumirlo, simplemente ponemos el 3. Entonces yo quiero hacer un 3-3-3, haría lo siguiente: lanzo un 3, otro 3 y otro 3. ¿Listo? Eso fue una cascada de 3 bolas en un solo movimiento, un solo ciclo. Si lo hago perpetuamente, es 3, 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 y así me puedo quedar pues perpetuamente. Entonces, esta cascada es representada por el side swap con un 3-3-3, o para resumirlo, un 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí veo unas caras de más o menos. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo es el shower, que es el 5 y 1. 5 y 1, ¿qué es? Un 5 es un lanzamiento de una mano a otra con altura 5, y un 1 es pasarla de una mano a otra. Entonces vamos a ver cómo se ve eso. Se ve de esta manera. Uy, se ve de esta manera. Listo, estoy lanzando un 5 alto y con un 1 paso la bola abajo. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo es una fuente? Pues la fuente de 4 bolas son 4 lanzamientos, 4, 4, 4, y es exactamente lo que está haciendo la figurita. ¿Qué está haciendo la figurita? Está lanzando 4 con la mano derecha, que se quedan siempre en la mano derecha. Si ven, los colores de las bolas nunca cambian de mano, y lo mismo con la mano izquierda. Pues yo voy a intentar hacer lo mismo, hacer esto. ¿Listo? La fuente de 4 bolitas, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Si no entienden, si quieren repetición, me alzan la mano y dicen que repitamos todo. Bueno, ahora vamos a ver las pruebas matemáticas sobre estos patrones. ¿Listo? Son pruebas supremamente sencillas. Entonces, ¿cuál es la primera prueba que hacemos? Es una prueba donde vemos el truco en números, que es el 5 y 1, que es el shower, ¿de acuerdo? ¿Cómo probamos que es un truco posible? Cogemos los dígitos del truco, el 5 y el 1, y los sumamos. ¿Listo? Nos da 6. Y dividimos por el número de dígitos que tiene el truco. El truco tiene 2 dígitos, ¿de acuerdo? 5 más 1, 6 sobre 2, que nos da 3. ¿Eso qué quiere decir? Es un truco posible con 3 bolas. Entonces, si nosotros tenemos una representación de un truco como un número, ¿de acuerdo? Hacemos esta prueba y no nos da un número entero, ¿de acuerdo? Quiere decir que no es un truco posible. El resultado tiene que dar un número entero, como en este caso que da 3, ¿de acuerdo? Entonces, si entendieron eso, quiero que me ayuden a hacer esto. ¿Cuáles de esos patrones serían válidos? Entonces empecemos con el 3-2. ¿Ese patrón sería válido o no según esta prueba? ¿Por qué no? Porque da 2.5, ¿de acuerdo? 3 más 2, 5 sobre 2, 2,5. Yo no puedo hacer malabares con 2,5 bolas, ¿de acuerdo? Pues en esta realidad de pronto no. ¿Listo? Entonces ya sabemos que tenemos una prueba para decir que ese patrón no es un truco posible, ¿de acuerdo? El siguiente, que es 7-3-3-3, ¿sería válido o no? ¿De acuerdo? Es válido. ¿Por qué? 7 más 3 más 3 más 3, ¿cuánto da? ¿Cuánto? Sobre 4. ¿Es un truco posible con cuántas bolas? Con 4. Y ahora el 6-3-6-4-1. ¿También es válido? ¿Y es un truco posible con cuántas bolas? ¿Cuántas? ¿Quién dice? Es un truco posible con 4 bolas. ¿Por qué? La suma de esto da 20, ¿de acuerdo? 20 sobre 5, que son el número de dígitos que tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 20 sobre 5 da 4.
Entonces es un truco posible con 4 bolas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos una prueba matemática para decir si una secuencia de números, que es nuestro sideswap, se puede o no hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra validación. Esta validación es un poquito más compleja en su definición, pero vamos a ver que es fácil de ver cómo se hace. La suma entre el dígito iésimo de mi sideswap y su posición i no puede ser igual para ningún dígito del sideswap. ¿Entonces entendieron? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un patrón como el 5, 4, 3, ¿de acuerdo? Esa prueba, ¿cómo se hace? El 5, ¿en qué posición está del truco? ¿En la 1 o en el 0? Lo vamos a hacer en base 1, entonces está en la 1. Entonces, el iésimo dígito, es decir, el 5, en su posición i, que es 1, ¿cuánto es 5 más 1? 5 más 1, 6, ¿de acuerdo? El 4, ¿en qué posición está? En la 2, ¿de acuerdo? 4 más 2, 6. Entonces ya tenemos que este dígito en la posición 1 más su valor da 6, que es exactamente igual al del 4, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que por eso no se puede, ¿de acuerdo? Entonces acá lo vamos a ver. Por la regla anterior, pareciera que si fuera un truco posible con 4 bolas, ¿de acuerdo? Pareciera que fuera posible, porque lo sumo y lo divido por el número de dígitos y me da un número entero. Pero cuando hago esta validación, me doy cuenta que no, porque cada dígito en su posición lo sumo y resulta que todos son iguales, por lo tanto no es válido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si vemos una permutación de este mismo truco? Ya no es el 543, sino el 453. ¿Este será válido o no? ¿Listo? Sí va a ser válido porque si no, no me alcanza para sacar otro válido. ¿Cómo vemos? Por la suma de los dígitos, ¿de acuerdo? Vemos que es un truco posible con 4 bolas, ¿de acuerdo? Y por esta regla vemos que el 4 en su posición, en la posición 1, da 5, que es diferente al 5 en su posición 2, que da 7, que es diferente al dígito 3 en su posición 3, que da 6, ¿de acuerdo? Ya tenemos dos formas de validar que un truco es posible. ¿Listo? Acá que tenemos, esto es otra definición un poquito más compleja. Si el diagrama está un poquito complicado pues lo ignoramos, pero veamos la definición. ¿Qué quiere decir la definición? Dice, un dígito k dentro de la secuencia, dentro del sideswap, significa que se lanza una pelota a una altura suficiente para yo poder hacer k-1 lanzamientos. ¿De acuerdo? Entonces veamos, esto está un poquito más complicado. ¿Cómo lo podemos ver prácticamente? Pensemos en la cascada con 3 bolas. ¿Cómo es la cascada con 3 bolas? ¿De acuerdo? Esta. Listo. ¿Cómo hago entonces para la primera bola? ¿De acuerdo? Para la primera bola, ¿cuántos tiros debo realizar antes de atraparla? Es decir, el primer número del truco, ¿cuál es el número que debe tener para poder yo después lanzar 2 bolas? Entonces, si hago un lanzamiento de 3, tengo 2 tiempos para lanzar las otras 2 que me quedan. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve eso? Así en la fórmula. 2, ¿por qué? Pues, o sea, tengo 3 bolas. Ya lancé una, ¿cuántos tiempos necesito para deshacerme las 2 que tengo? 2 tiempos. Entonces, según podemos ponerlo en esta ecuación, k-1 me da igual a 2. Por lo tanto, k debería ser 3. ¿Eso qué quiere decir? El primer número de mi truco debería ser un 3. ¿De acuerdo? Para hacer la cascada de 3 bolitas. Y esa misma explicación la puedo usar para las siguientes 2 bolitas, lo cual me da un 3, 3, 3. ¿De acuerdo? Si yo lanzo la bolita roja, no, si yo lanzo la bolita verde, tengo que tener 2 tiempos libres para lanzar después la roja y la amarilla. ¿Listo? Lanzo un 3 y tengo 2 tiempos para lanzar estas otras 2. ¿De acuerdo? Esa es la explicación gráfica de cómo es esto. ¿Listo? Me da entonces el sideswap de un 3 perpetuo, o simplemente lo resumimos con un 3. Bueno, entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que el sideswap tiene también leyes, ¿de acuerdo? ¿Qué es una ley? Pues, ¿cuál es la ley de acá, perdón? Se llama la ley 0. ¿Qué quiere decir la ley 0? Que 2 objetos no pueden caer al mismo tiempo en la misma mano, ¿de acuerdo? Entonces,